con esto damos inicio a nuestra tutoría número 1, ¿sí? Justo la vez anterior empezamos a hablar un poquito acerca de la discapacidad intelectual. Yo les comentaba que íbamos a hablar en al menos en la clase del día de hoy y la clase del día de mañana sobre la discapacidad intelectual y luego pasaremos con el autismo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Un momentito, voy a... Listo. Ya, cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden también en levantarme la manito. A veces como estoy proyectando, tal vez no puedo verles las caritas, pero ustedes cualquier duda que tengan, no se preocupen, me avisan nomás, ¿sí? Vamos a comenzar y el día de hoy les comento, vamos a hacer un trabajo grupal, ¿sí? Así que necesito que presten mucha atención porque en base a esta explicación vamos a trabajar en el grupal, ¿sí? Estábamos viendo la vez anterior, ya. Listo. ¿Alguien tal vez ha escuchado en alguna ocasión sobre el DSM-5? ¿No? ¿Sí? Al menos me mueven las cabecitas para saber si más o menos. Ya, les comento. El DSM-5 es una guía de referencia que utilizan muchos profesionales en cuanto a la salud mental. Sí, el DSM-5 yo les voy a decir algo, va a ser como nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque en el DSM-5 nosotros vamos a encontrar los criterios diagnósticos acerca de la discapacidad intelectual y de algunos trastornos mentales, ¿ya? Entonces el DSM-5 para nosotros se va a convertir en nuestra Biblia, ¿sí? El DSM-5 es una guía muy importante para todos los profesionales de la salud mental, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a ver el día de hoy va a ser en base al DSM-5, ¿ok? Listo, continuamos. Ya. ¿Qué nos dice el DSM-5 acerca de la discapacidad intelectual? Y que ya lo comentábamos nosotros la clase anterior. La discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los siguientes dominios. ¿En cuáles son estos dominios? El dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la discapacidad intelectual? Prácticamente nos menciona que esta de aquí comienza durante el periodo de desarrollo. ¿Hasta qué edad yo les comentaba que se podía en este caso diagnosticar lo de la discapacidad intelectual? Tal vez alguien me lo recuerda. Hasta antes de Los los 18. 18. Exacto, hasta antes de los 18, perfecto. ¿Cuáles son las limitaciones que vamos a encontrar? Como ya les mencionaba, tanto en el funcionamiento intelectual como va a ser el pensamiento, el razonamiento abstracto, la resolución de problemas y así también como el comportamiento adaptativo. ¿Cuáles son los dominios que se van a ver afectados en la discapacidad intelectual? Son tres. El dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico. Cuando yo les menciono sobre estos dominios, tal vez alguien me puede decir, ¿qué creen, a qué creen que hace referencia el dominio conceptual, el social y el práctico? ¿No? Sí, cuando yo les menciono conceptual. Conceptual en sus habilidades cognitivas, podría ser, ¿no? Ya, conceptos, ¿verdad? Cuando yo Ujú. digo que se ve afectado su dominio conceptual, como lo mencionaba Christopher, es todo lo que tiene que ver con conceptos, ¿sí? Con lo lógico, con el razonamiento, ¿ok? ¿Hasta ahí comprendido? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, digamos, Juanita tiene 10 años y en la escuela le va mal en lo que son conceptos matemáticos. Entonces, ¿qué dominio se va a ver ahí afectado? El dominio conceptual. ¿Ok? Comprendido. Muy bien. Cuando yo digo dominio social, ¿qué creen que hace referencia a este? En Las cómo el habilidades niño relacionarse se con las relaciona personas. con los niños, Ya, ay, a ver, uno por uno, a ver, Yasmin. en cómo el niño se relaciona con su entorno, con Ya, su muy bien. Las familia, habilidades en la sociales. escuela. Exacto, muy bien, Yasmin, muy bien, Julie. Como ustedes dicen, cómo el niño en esta ocasión se relaciona con su entorno, ya sea con la comunidad, con la familia, con sus compañeros, ¿sí? Ay, por Dios, yo voy a estar aquí. Disculpe que me dice usuario uno, ¿cuál es su nombre? Yo estoy aquí, usuario uno, usuario. Ángela. Ángela, ya muy bien, Angelita, ya se me queda aquí. Ahora sí. Angelita me levantó la mano. Ah, sí, solamente estaba esperando para el segundo, el práctico, para Ah, el ya, tercero. muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Cuando nosotros decimos se ve afectado el dominio conceptual, tiene que ver con todo lo que es conceptos, ¿sí? Contenidos. Cuando yo digo el nivel social, muy fácil.
¿sí? Cómo el ser humano se relaciona tanto con su comunidad como con la familia, con la sociedad, ¿sí? Y cuando yo digo nivel práctico, Angelita justo me dijo, cuando está en el práctico me avisa. El práctico hace referencia a la resolución de problemas de su vida diaria. Exacto. A cómo la persona lidia con todo lo que es su vida diaria, ¿verdad? Como por ejemplo, el vestirse, ¿sí? El comer, todo eso. ¿Comprendido hasta aquí los dominios? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si comprendieron. Estamos aquí como en la escuelita. A ver, vamos a ver si comprendieron los dominios. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? ¿Listo? Aquí ya vimos cómo se veía reflejada la dificultad de estas personas en los dominios, lo acabamos de ver. Yo tengo aquí unos ejemplos, ¿sí? Y me van a ayudar. A ver, Christopher, ¿me puedes ayudar por favor con el primer ejemplo? Y tú misma me puedes decir qué dominio se ve afectado. Recordemos que habían 3 dominios, ¿ok? A ver, Christopher. Ya le leo. Dice, María es una niña de 10 años con discapacidad intelectual. A pesar de recibir apoyo en la escuela, tienes grandes dificultades para aprender a sumar y restar y no logra entender conceptos abstractos como el tiempo o la cantidad. Cuando se le pide que calcule cuánto cambio debe recibir después de una compra simple, no puede hacerlo sin ayuda. Ahí sería el dominio conceptual. Perfecto, el dominio conceptual, ¿sí? Miren, cuando nosotros decimos conceptos abstractos, ¿verdad? Recordemos, abstracto, que nosotros no podemos manipularlos. Ya, tal vez a nosotros, si yo les digo, por ejemplo, les digo, Christopher, ¿cuánto es 10 más 2? No te respondo porque tengo Disca- dificultades en Ya, las ya se metió en el papel, ¿sí ves? Ya, por ejemplo, tal vez para nosotros es muy fácil responder cuánto es 10 más 2. Yo digo en mi cabeza, facilísimo, 10 más 2, 12. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad intelectual? Lo que a nosotros se nos hace tan fácil como verlo en nuestra cabecita, a ellos no. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es que vemos que el dominio conceptual se ve afectado en una persona con discapacidad, yo tengo que buscar las estrategias más idóneas para esta persona. Por ejemplo, si digo que el razonamiento abstracto en él se ve complicado, ¿cómo ustedes creen que podríamos hacer como docentes para poderle enseñar estos conceptos de suma y resta o el simple hecho de saber cantidades? ¿Cómo ustedes como docentes, cómo creen que lo harían? Un material concreto. Perfecto, Angelita, con material concreto. ¿Sí? Nosotros, como es abstracto, muy fácil, aquí en la cabecita lo hago, es 12, pero ellos no. ¿Cómo creen que, como dijo Angelita, con material concreto, tal vez con cubos, yo le pongo, a ver, 10 cubos aquí, 2 cubos acá, y ella va manipulándolos y va a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros siempre como docentes tenemos que tenerlo en cuenta, que tal vez lo que a nosotros se nos haga fácil, a ellos puede resultarles un poco difícil, ¿sí? Continuamos. A ver, voy a ver aquí a los que no me encienden las cámaras, ellos me van a participar. A ver. Cristian. Cristian, ¿me puede ayudar por favor con el segundo ejemplo? Claro. Muchas gracias, Cristian. Luis es un adolescente de 15 años con discapacidad intelectual. Aunque le gusta estar con sus compañeros, tiene problemas para interpretar las señales sociales. No comprende bien cuándo es el momento adecuado para hablar, durante una conversación o cómo responder cuando alguien está triste. En situaciones sociales, a menudo dice cosas inapropiadas sin darse cuenta, lo que a veces provoca que sus compañeros se alejen de él. En este caso serían las sociales, o sea. Perfecto, facilísimo, ¿verdad? ¿Qué dominio se ve afectado aquí? El dominio social. Muy bien, gracias. Vamos con el último ejemplo, por favor, y en esta ocasión me va a ayudar Gabriela Abad. Gabrielita. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Ya, a ver. Juan es un joven de 17 años con discapacidad intelectual, a pesar de que ha sido enseñado repetidamente cómo preparar un sándwich. Necesita supervisión constante para recordar los pasos. Se le olvida con frecuencia encender el tostador o añadir todos los ingredientes. Además, tiene problemas para manejar su dinero cuando va de compras y necesita ayuda para realizar tareas diarias como vestirse y mantener su higiene personal. ¿Sería práctico? Perfecto. Se ve afectado el dominio práctico. Muy bien, Práctico, entonces. ajá. Perfecto, muchas gracias, Gabrielita.
Con estos ejemplos creo que ya queda mucho más claro a qué hago referencia cuando yo hablo de los dominios, ¿verdad? Entonces recordemos, muy importante cuando nosotros querramos en este caso saber, por ejemplo, si es que una persona tiene o no tiene discapacidad intelectual, obviamente tengo que ver muchísimas cosas más, pero dentro del DSM-5 que nos dice que tenemos que tener en cuenta los dominios. ¿Y cuáles han sido esos dominios? 3. El dominio social, el dominio conceptual y el dominio práctico. Muy bien, entonces espero que ahora sí les haya quedado mucho más clara la idea. Continuamos. Perfecto. Listo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que nos dice el DSM-5 para nosotros en este caso poder saber si es que una persona tiene o no tiene discapacidad intelectual? Nos dice primero las deficiencias de las funciones intelectuales. Muy importante. Yo les decía que se ven en este caso limitadas dos. Las funciones intelectuales y el comportamiento, ¿sí? A nivel de las funciones intelectuales, como yo les mencionaba, estaba el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico y el aprendizaje por experiencia, ¿sí? A veces nosotros siempre lo relacionamos todo con la experiencia, a ellos tal vez se les dificulta un poco. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta estas características, ¿ya? ¿Qué nos dice? Es fundamental contar con una confirmación a través de una evaluación clínica y pruebas de inteligencia individuales estandarizadas. Muy importante que nosotros al momento de querer, en este caso, tener un diagnóstico presuntivo, recuerden que nosotros todos somos presuntivos, tenemos que aplicar también pruebas de inteligencia individuales estandarizadas. Tal vez ustedes, yo he visto que aquí hay muchos psicólogos, hay muchos psicorehabilitadores. ¿Me pueden mencionar algunas pruebas de inteligencia que ustedes conozcan? Aunque sea de nombrecitos, no hay problema si las han aplicado o no las han aplicado. Antes de Raven. Ya, muy bien. De Wessler o Wii. Ya, perfecto. ¿Alguno más? El WIS-5. El WIS, perfecto, sí. Estas son baterías de inteligencia, ¿verdad? Que nos ayudan en este caso a medir lo que es el coeficiente intelectual. Entonces es muy importante que nosotros cuando tengamos la sospecha de que si tal vez una persona presenta o no presenta discapacidad intelectual, podamos corroborarlo con una prueba de inteligencia, como son las que ustedes nos acaban de mencionar. En la segunda unidad o antes de la segunda unidad, yo les voy a enseñar en este caso a aplicar 3 baterías de inteligencia para que ustedes también puedan tomarlas en cuenta. Y de igual manera les voy a compartir el material para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Es muy importante que vayan guardando todos estos documentos porque créanme que les van a ser muy útiles. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Entonces recuerden que es muy importante en este caso siempre validarnos de una prueba de inteligencia, ¿sí? Continuamos. Ya. En este caso, también tenemos lo que es las deficiencias del comportamiento adaptativo. ¿Qué nos quiere decir? En este caso, producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social, ¿sí? Es a nivel social, como yo les comentaba, por ejemplo, a ellos tal vez se les dificulta o muchas de las veces no comprenden, como decían, no entienden los chistes que les hacen o tal vez les resulta un poquito complicado poderme socializar con personas que sean de la misma edad. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué nos dice? Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la vida independiente, ¿sí? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos. Ya. ¿Qué es esto del grado de autonomía? ¿Ya? Nosotros sabemos, bueno, que la discapacidad intelectual en este caso se encuentra clasificada por el coeficiente intelectual. Tenemos 4 tipos, ¿verdad? La leve, moderada, grave y la profunda. Pero también nos mencionan algo muy importante. Depende mucho del grado de autonomía. Cuando se presenta una discapacidad intelectual leve, ¿qué nos dice aquí? Vive semi-independiente y necesita apoyo ocasional. Es decir, las personas que presentan una discapacidad intelectual leve regularmente sí pueden alcanzar cierto nivel de independencia, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, trabaja con supervisión mínima. No sé si ustedes tal vez han visto, incluso aquí en los que son de Loja, en el Supermaxi, hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, con síndromes de Down, que ellos trabajan. Ellos saben manejar su dinero. ¿Lo han observado? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, si es que yo les digo, digamos, hay una persona que se encuentra trabajando, ¿sí? Ustedes le dan el dinero y incluso él puede darles incluso hasta vueltos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de discapacidad creen que presentaría ahí la persona? ¿Será tal vez una profunda?
Leve Leve. sería. Leve, Leve. ¿verdad? Entonces, desde estas pequeñas características, nosotros ya nos podemos ir dando cuenta para poder hacer la clasificación. Recuerden que esto es según el grado de autonomía. Continuamos. Cuando yo digo una discapacidad moderada, en cambio, ¿qué me dice? Requiere supervisión regular en algunas actividades de la vida diaria. ¿Ya? Dice que también, por ejemplo, él puede hacer tareas básicas con apoyo estructurado. Por ejemplo, cuando es hacer el aseo de la casa, puede hacerlo normalmente, ¿sí? Puede vestirse, ¿ya? Entonces, estas pequeñas actividades, él sí puede realizarlas. ¿Qué pasa, en cambio, cuando yo tengo una discapacidad intelectual grave? Me dice que necesita asistencia constante para el autocuidado. Cuando yo digo el autocuidado, ¿a qué hago referencia, Christopher? Al cuidado de él, o sea, en lo que refiere a las habilidades diarias, o sea, tener Perfecto. un constante monitoreo. Ya, muy bien. Entonces, miren, en el moderado, ¿qué nos decía? Que sí podía en este caso él realizar estas tareas de autocuidado, como era vestirse y alimentarse, no había ningún problema. Sin embargo, en la grave ya requiere cierto nivel de ayuda, por no decir bastante ayuda, ¿ok? Y finalmente nosotros tenemos la discapacidad intelectual profunda. ¿Qué nos dice esta? Dependencia total para todas las actividades. Es decir, de que aquí necesito una supervisión completa, ¿sí? Atención permanente en un entorno especializado. Incluso, por ejemplo, hay escuelas especializadas que les ayudan a ellos, pero sin embargo, pese a que estén en estas escuelas, ¿qué no es lo que nos mencionan? Que ellos necesitan un apoyo ya estable. ¿Comprendido hasta aquí todo? ¿Alguna duda tal vez? No, mi estimada. No, muy bien, muchas gracias. Avancemos. Ya, esta de aquí les voy a dar después. Ya, muy bien. Lo que yo les mencionaba, nosotros tenemos los grados de discapacidad intelectual según el DSM-5. ¿Cuáles eran? El leve, el moderado, el grave y el profundo. ¿Cómo yo puedo saberlo? Según el coeficiente intelectual. ¿Cuándo es una discapacidad intelectual leve? Cuando su CI, es decir, su coeficiente intelectual, está entre 50 y 69. ¿Cuándo sé que es moderado? Cuando está entre 35 y 49. ¿Cuándo es grave? Entre 20 y 34. ¿Y cuándo es profundo? Cuando su CI es menos de 20. ¿Cómo yo puedo saber esto? ¿Cómo yo puedo obtener en este caso el coeficiente intelectual? Yo, como les mencionaba, ¿gracias a qué? Mediante las pruebas estandarizadas. Exacto. Ujú. Exacto, pruebas estandarizadas. Entonces es muy importante que nosotros apliquemos esto para nosotros saber cómo está su CI, ¿ya? Ahora viene una pregunta muy importante, ¿ya? Y que les dice aquí, por ejemplo, observemos esto de aquí y ustedes me dicen qué opinan de esto. Dice, los diversos niveles de gravedad se definen según el funcionamiento adaptativo y no según las puntuaciones del cociente intelectual. El funcionamiento adaptativo es el que determina el nivel de apoyo requerido. Además, las medidas del CI, es decir, del cociente intelectual, son menos válidas para las puntuaciones. ¿Qué entienden por esto? Podría ser que, por ejemplo, el nivel de gravedad no lo vamos a definir por un número, por así decirlo, que es lo que nos marca el CI, ¿no? Un Ya. número referente a una población que ya se evalúa y todo eso, ¿no? Sino más bien referente ya a la vida diaria, a la situación real que nosotros podemos observar. Entonces, a cómo el niño funciona, a cómo el niño se adapta, a cómo el niño se relaciona, a cómo practica todo lo que en la vida cotidiana, tanto en la escuela o en la familia, podemos ver. Entonces, no se define tanto por el número, sino por la realidad de cómo realmente él participa socialmente. Perfecto. Antes les comento, antes era muy definido esto